tardando, Buenos pero que va a días. salir una reunión aquí en la facultad. Pero un gusto saludarlos. Sí, vamos con la primera presentación. ¿Verdad? Nos toca ver el plan inmunoprofiláctico. O en este caso, pues, el título es vacunación de cerdos, ¿verdad? Pero siempre, como de manera integral, es bueno el manejo, ¿verdad? Pero hay otra presentación más completa. Vamos a empezar con esta, que es el estatus sanitario de una granja, de acuerdo al PRONASPORC, que es el Programa Nacional de Sanidad Porcina del MAGA, ¿verdad? Estos son temas muy relevantes, pero siempre hay amenazas de enfermedades. En este caso, se recuerdan que ya habíamos visto que la PPC, la peste porcina clásica, que es la enfermedad más común de los cerdos, pues ya está erradicada por segunda vez. Pero hay la amenaza internacional, ¿verdad? Con una enfermedad exótica que no tenemos y que yo no quiera puede entrar, es la peste porcina africana. Es muy parecida a la peste porcina clásica. Buenos días. Buenos días. Entonces, bueno, va que ustedes estén vinculados a este tema, ¿verdad? Entonces, vamos a la otra diapositiva, por favor, Oscar. Bueno, se trabajan grupos etarios, o sea, por categorías biológicas o etapas, ¿verdad? En este caso, los reemplazos, ¿verdad? Que son casos de hembras o vientres, ¿verdad? Y la primera vacuna que se recomienda es la triple, ¿verdad? Entonces es muy importante que sepan qué enfermedades incluye la triple. Ahí le puse unas reglas mnemotécnicas, ¿verdad? ¿Cómo se las puede memorizar? Parvovirus, leptospirosis e erisipela. Entonces pueden memorizarla con el acrónimo, la abreviatura PLE o LEP, ¿verdad? No importa el orden en que están las letras de acuerdo a cada enfermedad, ¿verdad? Como el parvovirus, bueno, su nombre lo dice, es una enfermedad viral. En cambio, leptospirosis y erisipela son enfermedades bacterianas, ¿verdad? Estas no son zoonosis, ¿verdad? Entonces, ¿a qué edad se sugiere, se propone? A las 20 o 22 semanas de vida o de edad, ¿verdad? Luego, los refuerzos, ¿verdad? La segunda dosis de triple, 15 o 20 días, ¿verdad? Después de la primera. Después, recomiendan utilizar ya 2 dosis, ¿verdad? De otra vacuna que le llaman micoplasmosis, que es una enfermedad respiratoria, ¿verdad? Y con 15 días, yo diría de 15, ¿verdad? O sea, 2 semanas hasta 3 semanas de intervalo, ¿verdad? Recordemos que se ponen esos parámetros para no descuidarse, es decir, antojadizamente, ¿verdad? No. Entonces está entre 2 a 3 semanas después de cada vacunación, ¿verdad? Aquí se recomienda en qué momento, en problemas, digamos, de situaciones de monta, ¿verdad? Sea monta natural o inseminación artificial, ¿verdad? Cualquiera que sea el manejo de la granja. Bueno, si se utiliza, digamos, micoplasma convencional, dice, ¿verdad? Y de acuerdo a la incidencia también, ¿verdad? Que son enfermedades respiratorias, puede usar el esquema de una dosis o monodosis, ¿verdad? La siguiente. Bueno, aquí también hay que hablar de reemplazos, ¿verdad? Que pueden ser, en este caso, cerdas primerizas, ¿verdad? Que están en su primer ensayo, ¿verdad? En su primer parto. Ahora, cerda adulta ya tiene que de varios partos le llamamos multíparas, ¿verdad? Aquí el esquema puede cambiar un poco, ¿verdad? 15 días antes del parto, aplicar una dosis de vacuna de bacterina sería, ¿verdad? Contra Clostridium especie y E. coli. Pueden, digamos, muchas veces estas vacunas, dependiendo del laboratorio, pueden venir separadas, ¿va? Solo para Clostridium, o vienen aparte solo para E. coli, Escherichia coli. Solo en este caso, ¿verdad? La advertencia, la observación o el comentario que tiene que agregar a su última casilla, ¿verdad? Del cuadro es si se confirma presencia o incidencia de diarreas, maternidad es alta, o sea, hay que justificar, ¿verdad? No es de vacunar solo por vacunar,
sino que cada granja es un universo, es una población diferente a otra, ¿verdad? Incluso dentro de la misma granja se trabaja, se distribuyen por sitios, ¿verdad? A raíz de que han habido enfermedades muy infecciosas, como el caso de PIRS, ¿verdad? El PIRS, PRRS, que significa síndrome respiratorio reproductivo porcino, ¿verdad? Es el acrónimo en inglés. Se trata sobre la estrategia de crianza en varios sitios, ¿verdad? A una distancia prudente de 1 o 2 cuadras, ¿verdad? Si el terreno lo permite, ideal, ¿verdad? Para evitar la contaminación entre grupos de cerdos de diferentes edades, ¿verdad? Entonces, entonces, si no, pues lo mejor es implementar medidas de bioseguridad encaminadas a la higiene, desinfección y manejo. Entonces, a las 12 semanas se aplica otra vacuna de hemófilos parasis, que también es enfermedad respiratoria, de enfermedad de Glasser, ¿verdad? Y revacunar, ¿verdad? Si es necesario, 2 semanas después, ¿verdad? La semana 14. La siguiente. También existe la vacunación para reproductores, ¿verdad? Recuerden que el berraco es el macho reproductor. En el campo le dicen barraco, ¿verdad? Entonces, pero el nombre técnico es berraco semental. A esos tipos de animales se recomienda la vacuna triple cada 6 meses. En el caso de los lechones, se puede utilizar la vacuna convencional de micoplasma a los 7 días del nacimiento y luego la segunda 28 días después, ¿verdad? Entonces ahí vemos que a los 21 días, ¿verdad? Y luego una vacuna de una sola dosis, ¿verdad? Monodosis de micoplasma, la tercera semana de vida. Entonces, lo ideal es vacunar aplicar una vacuna, ¿verdad? Pero si fuera necesario, se pueden aplicar simultáneamente, ¿verdad? El asunto depende cómo esté el estado de salud de la piara, o sea, de la población de cerdos. La siguiente. También ese mismo programa de animales de el CIPELA, ¿verdad? Ahí está la aclaración, el comentario, si fuera endémica o exótica, es decir, si es persistente la enfermedad, ¿verdad? Se justifica aplicarla de la 4ª y 6ª semana de vida, ¿verdad? Vamos a ver después en la otra presentación los síntomas de estas enfermedades. Ahorita es un programa muy corto, ¿verdad? Vacuna de circovirus, ¿verdad? Que es otra enfermedad viral. Si fuera endémica, también aplicarla a los 7, 28 días de edad. Y para hemófilos parasitos, enfermedad de Glasser, también a la semana de vida. Y refuerzo, si es necesario, a la 3ª semana. Nota, aquí estamos hablando de granjas significadas o semitecnificadas, ¿verdad? Para el sector de cerdos de traspatio, ¿verdad? O sea, es el cerdo donde no está tecnificado, ¿verdad? Es decir, tecnificado ya significa granjas limpias, que tienen un grado de inversión bastante considerable, ¿verdad? Tanto en corrales como en manejo, ¿verdad? Entonces, traspatio puede ser personas que tengan su par de cerditos ahí para que coman desperdicios, ¿verdad? A veces sueltos, ¿verdad? Entonces, ese cerdo también es muy importante, ¿verdad? Porque no tiene que estar suelto, puedes decir, comiendo hasta porquería humana, ¿verdad? Porque ahí, si las personas están con parasitosis, en este caso la solitaria, ¿verdad? Que es la tenia solium. Esa sí es una zoonosis parasitaria, ¿verdad? De mucha importancia en nuestro medio, ¿verdad? Hay varias formas de la enfermedad, hay 2, ¿verdad? Está la teniasis como tal y está la cisticercosis. ¿Cuál es la diferencia? Que la teniasis es a nivel intestinal, ¿verdad? Se aloja la tenia en el intestino delgado y como esos tipos de parásitos tienen
como anillos o proglótides, ¿verdad? Y cada proglótide puede tener miles de huevecillos, ¿verdad? Se eliminan por las heces. Personas que cocinan alimentos, no se hace lavado de manos, ¿verdad? Hoy, pues, con el COVID vino a reforzar esta medida, ¿verdad? Entonces se elimina, ¿verdad? La otra forma de la citocercosis es a nivel cerebral, ¿verdad? Que el huevecillo, ¿verdad? Migra, atraviesa la barrera hematoencefálica y migra al cerebro, ¿verdad? Entonces, hay unos casos acá en Guatemala y hay bastante en México, ¿verdad? De cerdo de Traspati, ¿verdad? La siguiente. Bueno, okay. Bueno, este es un programa, ejemplo de la propuesta de un programa de comercial, ¿verdad? En este caso de Pfizer. Pudiera ser, hago la aclaración, ¿verdad? Que esté modificado, ¿verdad? Porque estas no son recetas de cocina, sino que uno las va implementando de acuerdo a la granja, al lugar y sobre todo a la incidencia o presencia confirmada de enfermedades. Por ejemplo, ¿verdad? Tenemos ahí la edad de semana, los días y en qué etapa. Cisticercosis, se llama, cisticercosis. Lechones, qué enfermedad, y qué marca de vacuna, ¿verdad? Entonces ahí está la marca comercial, ¿verdad? Caso micoplasma, pneumonia, lechones a los 14 días, Respichur One, ¿verdad? Práctica comentario, dice la dosis, ¿verdad? 2 ml, ¿verdad? Única dosis única. Y así se van, ¿verdad? Con la misma enfermedad, pero en diferentes categorías, diferentes edades, ¿verdad? La misma marca, y otra de rinitis atrófica, ¿verdad? Es una deformación de los conectes nasales. Está la marca de la vacuna, como les digo, les aclaro, ¿verdad? No está 100% actualizado, ¿verdad? Pero ahí les da la idea, ¿verdad? El manejo, ¿verdad? Radicator, se llama la vacuna contra rinitis atrófica, 2 ml, y la edad, ¿verdad? 6-12 semanas antes del parto. Luego está circovirus porcino, ¿verdad? Suvaxin PCB2, el nombre comercial. La dosis, ¿verdad? 12 ml, es únicas. Las vías pueden ser intramuscular o subcutánea, aquellas que están generalmente aprobadas, ¿verdad? Bueno, ahí un comentario, un asterisco al final de este cuadrito, dice que se pueden utilizar en hembra en cualquier estatus, ¿verdad? Apegadas a práctica recomendada, ¿verdad? Hoy las vacunas son bastante seguras, ¿verdad? Era la vacuna que no se puede aplicar de gestación, ¿verdad? Antes sí era problema, ¿verdad? Porque pueden provocar aborto, ¿verdad? Entonces, como les digo, es una propuesta. Ahí me preguntaban, no leí bien, la pregunta estaba muy larga, o sea, más concretos, ¿verdad? Porque aquí, fíjate que yo estoy narrando la presentación, pero el tiempo también, ¿verdad? Entonces sean más cortos en sus preguntas, más directos, ¿verdad? No es propuesta mía, es propuestas que se dan, las pueden cambiar, ¿verdad? Es totalmente flexible, ¿verdad? No están escritas en piedra, ¿verdad? Les hago la aclaración, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a cada granja, ¿verdad? En el segundo cuadro y en el programa reproductivo, ¿verdad? O sea, aparte, ¿verdad? Recuerde que estamos hablando de especies intensivas, ¿verdad? Más que la ganadería lechera, ¿verdad? Aquí trabajamos poblaciones muy altas, igual que en aves, ¿verdad? Entonces, la vacunación que miran es bastante intensiva, ¿verdad? Entonces, se necesita un médico veterinario con experiencia para manejar estos temas, ¿verdad? Contra las enfermedades. Entonces, pero está en ustedes actualizar esta información, ¿verdad? Para su mejor aprendizaje. Entonces, pasamos a la segunda por cuestión de tiempo, ¿verdad? La segunda presentación, esta es más completa, un poquito más grandecita. Doctor. Sí. Disculpe una pregunta. Dígame. En la primera diapositiva decía que posteriormente a la vacuna triple se podía usar 2 dosis de la vacuna de micoplasma. Pero cabal abajo dice que si se utiliza esa vacuna, solo se debe utilizar una dosis. Entonces, no sé si sí utilizamos 2 o solo 1. Depende de criterios, ¿verdad? Depende de criterios, como les digo, ahí te puede ser que hubo un error de transcripción, ¿verdad? Pero uno va viendo, ¿verdad? Como les vuelvo, repito, ¿verdad? Se debe de esta presentación más completa, ¿verdad? Me la compartió un colega, ¿verdad? Un exalumno que trabaja en Ganorsa, ¿verdad? Vendiendo una vacuna.
Entonces, para que vean ustedes cómo está la situación, ¿verdad? Ah, ok, entonces queda el criterio médico. Correcto, pero basado en, ¿cuál es el criterio médico renal? Basado en la evidencia científica, no solo síntomas, sino experiencia, porque hay enfermedades de síntomas parecidos, ¿verdad? Ahí vamos a ver en esta presentación, ¿verdad? Siguiente, por favor. Gracias, doctor. Bueno, los títulos de enfermedades más frecuentes en Guatemala, parte de Centroamérica. Están categorizadas, ¿verdad? O clasificadas de enfermedades reproductivas, ¿verdad? Ahí tenemos los famosos parvovirus. Los síntomas más evidentes, ¿verdad? Lo que más se ha observado es las camadas, ¿verdad? De tamaño pequeña, ¿verdad? Relacionadas a pérdidas embrionarias antes de los 35 días. ¿Va? Es muy importante, y eso ya lo deben de saber. ¿Cuál es el periodo, tiempo de gestación o preñez de las cerdas? Vamos a ver. ¿Ah? Deben de saberlo, ¿verdad? Porque usted me dice, sí, no, desde un mes, ¿verdad? Yes. ¿Cómo? ¿Son 4 meses? 3 meses, 3 semanas, 3 días. Sí, 333, se dicen que la media bestia, ¿verdad? Sí, esa es la regla mnemotécnica. Mire, usted de aquí en adelante, no olvidarlo. Es lamentable, ¿verdad? Y no se acepta que un futuro profesional de veterinaria zootecnia no sepa los tiempos de gestación, ¿verdad? No se dice embarazo, ¿se acuerda? Ese es término, está más a la especie humana, ¿verdad? Sí, 333, 3 semanas, 3 meses, 3 semanas con 3 días. Si sumamos esos días, ¿cuánto nos da? 3 meses, 90, ¿verdad? 3 semanas, 21. ¿Cuánto da 21 más 90? Más 3, 114, ¿verdad? Es lo mínimo, ¿verdad? 114, 120 días, ¿sí? Bueno, hay aumento, ¿verdad? Hay bastante cantidad de mortinatos, digamos, o sea, lechones nacidos muertos, ¿verdad? Tomé muy en cuenta eso, ¿verdad? Hay pérdidas embrionarias, mucho lechones momificados, hay momias, les dicen, ¿verdad? De tamaño variable, ¿verdad? Depende del tipo de gestación, muertos, momias, pérdidas embrionarias, abortos. Miren, ya son 4. Muy importante, memorícenlo, ¿verdad? Vamos a comparar con otras enfermedades asociados, ¿verdad? Pero dice, abortos asociados, o sea, relacionados con parvo, poco frecuentes, ¿verdad? Sí, se pierden eso, ¿verdad? Puede haber pérdidas embrionarias, lechones nacidos muertos, ¿verdad? Pero sí se reportan menos abortos. Bueno, por causa y efecto, ¿verdad? Las consecuencias van a ser infertilidad, ¿verdad? Fíjate que hay infertilidad y esterilidad. La infertilidad es temporal y la esterilidad es más permanente, ¿verdad? En primerizas, ¿verdad? Una duda. ¿Real? ¿La reabsorción fetal es más común en hembras primerizas o sucede en cualquier caso? Dependiendo, porque puede ser por una causa también infecciosa, ¿verdad? Depende del manejo, ¿verdad? Es que pierde que es bien complicado, ¿verdad? Sí. También podría ser porque hay demasiados fetos. No tanto, sino que algo he pasado ahí, digamos, manejo, ¿verdad? Estrés, algún producto que han aplicado, ¿verdad? Pero recuerden que son animales en permanente situación de estrés, ¿verdad? El hecho de estar confinados o encerrados, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. Habría que investigar, ¿verdad? Ese es un buen punto de tesis, ¿verdad? Desde ya lo puede poner en su lista corta, al futuro. Muchas gracias. ¿Verdad? La siguiente, por favor. Bueno, ahí miramos, ¿verdad? Lo que escribía la literatura, ¿verdad? Cómo pueden ser los fetos, ¿verdad? El ser muerto, de tamaño variable, ¿verdad? Entonces, siempre miren, tenemos que manejar la parte zootécnica, ¿verdad? Las metas. ¿Cuáles son las metas de producción? ¿Verdad? Que una cerda, mayor número de cerdas con mayor número
estamos hablando de un mínimo de 12, ¿verdad? Lechones nacidos vivos, ¿verdad? Esa es nuestra meta, porque acuérdense que el negocio es vender, ¿verdad? Vender cerdos, ¿verdad? Si depende del propósito de la empresa para engorde o vender lechones, es otro negocio, ¿verdad? Cualquiera de los dos, ¿verdad? Vender lechones es un círculo bastante dinámico, ¿verdad? Porque usted está vendiendo lechones, recupera la plata, ¿no? Y si vende lechones y luego engorda a otros, también va dependiendo, ¿verdad? Dependiendo de la demanda, pero acuérdese que hoy en día hay que tomar en cuenta esto porque el alimento está muy caro, ¿verdad? Y esto no es como un rumiante, ¿verdad? Un rumiante es fácil formular dietas concentradas. En monogástricos no. Monogástricos entendemos cerdas, quinos, ¿verdad? Aves. No se atrevan a hacer su alimento. Hay premisas ahí, ¿verdad? ¿El siguiente? Doc, Pásenme el anterior, como que hay algo por ahí. No, 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 Doc, tengo una duda. sí. ¿Sí? A mí me había mencionado para que una cerda sea viable, tenía que tener, no recuerdo si la cantidad, pero como 12 lechones así vivos y 2 como que momias. Y me habían dicho que como que las momias pasaba porque, por ejemplo, la cerda solo tenía capacidad de ciertos lechones y así como que quedaban más, no le llegaban todos los nutrientes y por eso era que se iban como que muriendo. No, pero no sé si estoy en lo correcto o me mintieron. Había que ver, mire, pues había que ver el manejo de la granja, ¿verdad? Por ejemplo, son situaciones biológicas, ¿verdad? Puede ser, es por causas infecciosas o bien por el tipo de alimento, ¿verdad? Formulado. Porque la momificación, es decir, el feto pues ya no llegó a crecer, ¿verdad? Se deshidrató, ¿verdad? Entonces había que ver la causa. Cada granja de manera diferente, ¿verdad? No podemos generalizar, ¿verdad? Depende del caso, ¿verdad? Entonces yo no le puedo decir, mire, una línea recta se mantiene, ¿verdad? Constante, no, ¿verdad? Eso es el ejemplo de la línea recta. Es como que si, mire, fulano tal, yo meto las manos porque es transparente. No, ¿verdad? Porque puede variar, ¿verdad? Puede variar. Hay que investigar, ¿verdad? No. Mi criterio es que, mire, en unos casos sí hay uno tajante, ¿verdad? Lacónico, sí o sí, ¿verdad? Pero en otros casos no, porque son entidades biológicas, pueden cambiar, ¿verdad? El mismo ambiente, ¿verdad? El mismo ambiente, el tipo de alimento. Por ejemplo, ahora el alimento, ¿qué nos vienen? Nos vienen granos, maíces, harina, ¿verdad? Ya triturado, ¿verdad? Que el maíz a la soya le han extraído el aceite, lo trituran. Esos maíces no crea que son del año pasado, pueden tener hasta 5 años, ¿verdad? En los silos, en los Estados Unidos, ¿verdad? Que no más nos viene, ¿verdad? Y ahí pues se contaminan de hongos, ¿verdad? Hay diversidad de hongos, los secuestradores de micotoxinas, secuestrantes, no siempre son 100% efectivos, ¿verdad? Y de ahí derivan enfermedades reproductivas e incluso, yo tengo una fuerte sospecha, pero algún día se presenta la oportunidad, debería investigarlo, ¿verdad? Mi fuerte sospecha que de ahí derivan muchos tipos de cáncer, ¿verdad? Tanto en animales, mascotas y en humanos, ¿verdad? Muchos cerealitos ahí, ¿verdad? No se vio uno, ¿verdad? Los cornflakes, ¿verdad? Y si los manejan mal, ¿verdad? Viene la época de invierno, se mojan en el transporte o en la bodega, ¿verdad? Entonces, mire, a todo hay que ponerle así una interrogante, ¿verdad? Porque esa es la situación científica, ¿verdad? Desarrollar el pensamiento crítico. No hay que creer todo lo que le dicen, ¿verdad? Usted tiene que método científico, ¿verdad? Basado en la observación, la hipótesis, ¿verdad? Y la experimentación, ¿verdad? Entonces, hay que cosas que no pueden ser, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos otra entidad infecciosa, ¿verdad? La leptospirosis. La leptospirosis sí es una zoonosis, ¿verdad? Pero no así, es relativa, pues no puede ser accidental, ¿verdad? En este caso, ya vimos que hay leptospirosis en todas las especies, ¿verdad?
Los serogrupos, serobares son inmensos, ¿verdad? Una lista fácilmente de 10, 12, 15, ¿verdad? Hay que identificarlos, hay que investigarlos, ¿verdad? Cuáles son los que tenemos, ¿verdad? Vemos ahí al lado superior derecho, ¿verdad? Unas cuantas, ¿verdad? Miren la Leptospira interroganos, serogrupo, dice Intermorragie australis pomona, la Leptospira Santa Rosae, la Kiskeneri, y así hay diversidad, ¿verdad? No sabemos cuáles tenemos. Esa es otra pregunta del millón. Si las que nos vienen cubren esos serobares, ¿verdad? O no, ¿verdad? Porque nos vienen las vacunas importadas, no se hacen aquí, ¿verdad? Se supone, ¿verdad?, que hay cobertura, pero hay que ver el diagnóstico, ¿verdad? Y muchas veces la falla de diagnóstico, el examen que utilicen, ¿verdad?, es muy importante, ¿verdad? Es decir, negativo, pero sí hay evidencia, ¿verdad?, en un corte histológico, ¿verdad?, que está el daño, pero tal vez hay que analizar la exactitud, especificidad de la prueba, ¿verdad?, metodológica. Bueno, aquí ¿qué tenemos? Tenemos abortos, ¿no? Ya los podemos categorizar, ¿verdad? ¿En qué época? Bueno, la peña, tercer trimestre. Bueno, es infección, da fiebre, hay nacidos muertos, ¿verdad? Hay aumento de lesiones momificadas. Ahí miren, hay muertos, hay momias. ¿Verdad? ¿Contra qué? ¿Verdad? Contra parvo, ¿verdad? Es un diferencial. Lesiones débiles, ¿verdad? Y si están débiles, pues están deprimidos. En cerdas hay repetidoras, ¿verdad? O sea que están repitiendo células, ¿verdad? La siguiente. Bueno, este es un cuadro. Es un cuadro, un diagrama, ¿verdad?, donde ven ustedes la importancia. ¿Quién es el responsable? Ahí hablamos en cuanto a quiénes son los huéspedes intermediarios, los huéspedes definitivos, ¿verdad? Tanto a enfermedades parasitarias, en este caso infecciosas, ¿verdad? Vemos ahí los roedores, ¿verdad? Es un hospedador de lamas de mantenimiento o intermediario, o intermedio, ¿verdad? Y vemos el cerdo, que es accidental, ¿verdad? Y en la otra gráfica, ¿verdad?, puede ser, ¿verdad?, que el cerdo, además de accidental, lo mantenga, o sea, de forma latente, ¿verdad? Aquí en este caso no involucra, ahí faltó la parte humana, ¿verdad? Entonces que caiga igual que el cerdo, ¿verdad?, de accidental, ¿verdad? Y a veces hay muchos dolores de cabeza. Digamos, esta bacteria se localiza sobre todo en los riñones, ¿verdad? Hay que ver qué antimicrobiano es el más apropiado, pero diagnosticar dolores de cabeza, otros problemas asociados, ¿verdad? Como les digo, es una zoonosis de carácter importante que se tiene que estudiar, ¿verdad? Pero se le incrimina a los roedores, esos son los que mantienen la enfermedad en el ambiente, ¿verdad? Por ejemplo, ahora que pasó Semana Santa, alguien tenía leptospirosis sin saberlo, ¿verdad? Se echó su miadita ahí, ¿verdad? Y así otro, ¿verdad? Entonces, es muy importante, ¿verdad? O alguna lata de alguna bebida, ¿verdad? Pasaron por ahí, ¿verdad? Uno no sabe, por eso es que hay que tomar nuestras medidas de bioseguridad, ¿verdad? No lo vas a meter cualquier piscina, ¿verdad? Cualquier piscina que no maneje bioseguridad, ¿verdad? Por ejemplo, una lata, pues desinféctala, si no, pues sírvala en un vaso o salpajilla, ¿verdad? Pero por ahí vamos. La siguiente, por favor. Bueno, aquí, ¿quién es el responsable? ¿Cuál es el agente etiológico causal o etiológico? Se llama Cipelotrix susopati, ¿verdad? Síntomas más evidentes: fiebres, abortos, momias también. No siempre se diagnostica, ¿verdad? Las famosas lesiones de diamantes son en forma de romboide en todo el cuerpo, ¿verdad? Color rojizo o negra, ¿verdad? Dependiendo, pero, por ejemplo, ahí ven la fotografía a un cerdo de capa blanca, es más evidente, pero si fuera
cerdos como el duro Jersey, que hay menos, ¿va? Son colorados, ¿cómo va a ver ahí, va? Entonces tiene que registrar usted, ¿verdad? No solo en el área superior del animal, en el lomo, sino que en diversas partes, ¿verdad? O sea, no es la característica siempre encontrarla, ¿verdad? Hay que asociar, ¿verdad? Están deprimidos, ¿verdad? Porque no quieren levantarse, hay parálisis, rigidez, entonces artritis, ¿verdad? Entonces muerte súbita, ¿verdad? ¿Por qué? Por el grado de las bacterias que hay en la sangre, la famosa septicemia, ¿va? Que puede hasta provocar, ¿va? Hasta la muerte súbita, una fallo cardíaco, ¿verdad? Una situación de esa se puede dar, ¿verdad? Siguiente. Y de ahí vemos el cuadrito, ¿verdad? La cuestión epidemiológica, ¿verdad? Vemos el cerdito aquí en primer lugar de la izquierda, está en su jaula, y ahí, porque es blanco, se lo notamos, ¿verdad? Y vemos en otro cuadrito aquí a la derecha cómo es el ciclo epidemiológico, ¿verdad? Muy importante. Entonces, está el cerdo portador, ¿cómo? Eso es también importante. ¿Cuáles son las vías o los medios de transmisión? Ese se orina. Ahí menciona la válvula hidrocecal, ¿verdad? Que es la razón de por qué el cerdo es glotón, ¿verdad? Entonces, puede ser que se aloje ahí, o puede ser que a la hora de ¿cómo se llama? De un muestreo también las amígdalas, ¿verdad? Y eso que nos va a provocar, ¿verdad? También que por medio de la saliva, ¿verdad? Hayan vómitos, ¿verdad? Entonces ahí es el círculo, ¿verdad? El círculo vicioso, ¿verdad? En este caso, porque un portador, ¿verdad? Autoinfectado, ¿verdad? Entonces tenemos que tomar en cuenta eso. Lo siguiente. Bueno, eso vimos anteriormente en enfermedades de carácter reproductivo. Ahora, las que pueden afectar en engorde, ¿verdad? O en crianza, ¿verdad? Está la circovirosis, circovirus porcino, ¿verdad? Síntomas y lesiones, bueno, hay retraso en el crecimiento, o sea, la enfermedad afecta tanto que como no comen, ¿verdad? No desarrollan, ¿verdad? ¿Por qué? Por las mismas problemas respiratorios, ¿verdad? La disnea, ¿verdad? La anemia también, ¿verdad? Por el mismo hecho que no comen, ¿verdad? También linfadenopatía inguinal, o sea, que están inflamados los nódulos linfáticos a nivel de ciertas regiones del cuerpo, ¿verdad? Y luego todo esto nos da lotes no uniformes, ¿verdad? Unos crecieron, otros están más pequeños, ¿verdad? La enfermedad, vamos a ver si hay más síntomas. La siguiente. Ahí está, mire, diferente tamaño, ¿verdad? O sea, son camadas no uniformes, ¿verdad? Y eso es muy importante porque cuando se hace el destete, ¿verdad? Ese es otro tema también, dependiendo del tipo de granja, ¿verdad? Puede ser destete, normalmente el destete es a los 3-4 semanas, ¿verdad? Hay granjas que hacen destete a la semana, pero tiene que tener un buen programa nutricional, ¿verdad? Para que el cerdito, ¿verdad? Ensaye con unos mini comederos, ¿verdad? Un alimento pues bastante completo, ¿verdad? Siguiente. Bueno, esta es otra enfermedad que afecta la micoplasmosis, ¿verdad? Es una enfermedad eminentemente respiratoria, ¿verdad? Que nos produce la tos crónica, ¿verdad? La enfermedad crónica respiratoria, o sea, tos seca, parece que es tos no productiva. Obviamente ahí está inflamado los parénquima pulmonar, la neumonía. Y recuerden que la forma en que se trabaja, digamos, la fisiología del aparato respiratorio es con unos cilios, ¿verdad? Unos pelitos, podemos decir, ¿verdad? Es donde filtra todo, ¿verdad? De ahí se afectan los lóbulos, ¿verdad? Recuerden que
los pulmones pues están afectados. Entonces, cuando uno hace la necropsia, ¿va? Ciertos lóbulos, ¿verdad?, de los pulmones, ¿verdad?, de las extremidades están afectados. Vemos cicatrices, ¿verdad?, entre los lóbulos, ¿verdad? Y eso es pues crónico, ¿verdad? Si dice que tarda varios meses, ya se cronifica. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Interesante. Muchos enfermos, pero pocos muertos, ¿va? Enferman mucho, ¿va? Elevada morbilidad y baja mortalidad, ¿verdad? No. Eso es otra cuestión también, que cada enfermedad es como una persona, ¿va? Tiene sus características, ¿verdad? Distinguibles, ¿verdad? Ahí vemos los lóbulos, ¿verdad? Literalmente, ¿va? ¿Ya? Cada extremidad, cada parte en los bordes, ¿verdad? Ahí vemos cicatrices de infarto, ¿verdad? Es que están muy rojas, unas decoloraciones, ¿verdad? Entonces se examina a la hora de la necropsia, ¿verdad? Entonces, el micoplasma, ¿verdad? Los blanquitos son las cicatrices, los rojitos, ¿verdad?, son las áreas de infarto, ¿verdad?, en diferentes lóbulos, ¿verdad? Y obviamente se hace un corte de 1 pulgada, de 2 centímetros, 2 centímetros y medio, se sumerge en formol, formalina 10%, y acá en la facultad pues le hacen el corte histológico, ¿verdad?, para observarlo en microscopio, ¿verdad? La siguiente. Eso es, a ver, más fotografías, ¿verdad?, de lo mismo. Mire cómo hace el veterinario, patólogo. Mire, no solo supone, va a la evidencia, a la prueba, ¿verdad?, como un examen forense, ¿verdad? Y ahí hacemos de forenses, mire, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad?, que están afectados, ¿verdad? Y siempre hacemos los cortes, ¿verdad? Verificamos, es a nivel macro, ¿verdad? Y luego hacemos los cortes a nivel microscópico. La siguiente. Hay enfermedades, no todas son. También hay enfermedades muy interesantes, ¿verdad? Está la famosa ileitis, ¿verdad?, producida por una bacteria, la Lawsonia intracelularis, ¿verdad? Este es una enopatía intestinal, o sea que están, hay infección, ¿verdad?, de ciertas partes del intestino, ¿verdad? La enopatía intestinal porcina, PIA. Es una proliferación, ¿verdad?, aumento anormal de la mucosa intestinal, que se identifica como una enteritis necrótica. O sea, hay dos términos aquí: enteritis e inflamación, ¿verdad?, de intestinos. Pero la necrosis quiere decir que hay muerte de tejido. Eso es muy, muy interesante, ¿verdad? Recordemos que también tanto animales como humanos se ha diagnosticado en tiempos de COVID que son órganos inmunogénicos. Si tiene una buena salud gastrointestinal, tiene buen nivel de defensa, ¿verdad? Pero si está con problemas intestinales, pues sus defensas bajan, ¿verdad? Entonces hay proliferación, que es aumento de células del intestino, mueren. El intestino delgado mueren. Y luego mueres, tejido muerto se libera, ¿verdad?, se desprende. ¿Y cómo intenta el organismo hacer este cambio? Engrosamiento, ¿verdad?, del intestino. Se llama intestino en manguera. Ahí ileitis aguda hemorrágica, inflamación hiperaguda, ¿verdad?, una hemorragia masiva. La siguiente. Ahí están las fotografías, ¿verdad?, están las imágenes. Miren cómo hace el patólogo. No se preocupen los que van a veterinaria, tienen sus 3 cursitos de patología ahí esperándolos, ¿verdad? Es una clase muy interesante, ¿verdad?, la patología, ¿verdad? Se pueden especializar, ¿verdad? Hay muy poco, casi ningún profesional formado en estos temas. Recuerden que hay mucha granja de cerdos, ¿verdad?, bastante. Hay millones investidos ahí, cerdos, ¿verdad? Guatemala ocupa un nivel muy importante porque exporta cerdos a Honduras, a El Salvador, ¿verdad? Entonces, ahí está la diarrea, ¿verdad?, pastosas, ¿verdad?, porque no hay buena digestión, ¿verdad? La siguiente. Bueno, la importancia, ¿verdad? Bueno, hay que enfocar nuestras baterías, ¿verdad?,
observando bien los lechones, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? Que como les decía, veamos al seleccionar una hembra, ¿verdad? Igual que cualquier especie, ¿verdad? Bueno, los pezones que estén alineados, bien conformados. Si tiene 12, pues es la capacidad, ¿verdad? Para amamantar 12 lechones, ¿verdad? Pero hay quienes tienen 14, ¿verdad? Si tienen más, digamos, entonces lo que se hace es que se le pasan, ¿verdad? Los cerditos a otra cerda que esté parida, ¿verdad? Por cuestiones de contaminación, ¿verdad? Entonces afecta, ¿verdad? La normalidad en cuanto a los anticuerpos maternos, ¿verdad? Recuérdense que hay una regla que hay que cumplir, que todo animal recién nacido mamífero tiene que ingerir calostro, ¿verdad? Por eso es que hay que manejar el programa de congelación de calostro, tener listo ahí, ¿verdad? Si no, lo venden comercialmente, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es nuestra meta? La inmunidad. Tenemos que ayudarlo. La inmunidad dice lactogénica a lechones neonatos, ¿verdad? A enfermedades, ¿verdad? Futuras, ¿verdad? Tenemos que tener, ya venden productos, ¿verdad? También para el caso. Lo siguiente. ¿Alguien del grupo tiene el cerdo, ustedes, para empezar? Está más motivado que yo, ¿verdad? Pues, esta es una descripción de cómo se puede dar el famoso ETEC, es la enfermedad transmitida por E. coli. ETEC significa enfermedad transmitida por Escherichia coli. Bueno, Escherichia coli la tenemos los humanos, ¿verdad? Es como que viene con nosotros, ¿verdad? En crecimiento. ¿Cuál es el problema, el estatus? De que si hay mayor cantidad de bacterias, que en su momento son normales, pero aumenta, se exacerba en población, ya está normal, ¿verdad? Como quien dice, va, que hay un par de ladrones, ¿verdad? El problema es que hay muchos ladrones, ¿verdad? Porque acuérdense que hay bueno y malo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se interpreta acá? En el 1. Bueno, ¿cómo ingiere la E. coli? ¿Va? Por el ambiente sucio. Muchas veces ya no se tiene la costumbre, pero el hecho de que te mantener limpio en piso, esa humedad hace proliferar, ¿verdad? También la E. coli, ¿verdad? Más el cerdo la tiene, ¿verdad? Entonces, entre ellos, ¿verdad? Se autoinfectan, ¿verdad? Número 2 dice, hay colonización, el yeyuno e ilio, ¿verdad? Que son dos partes importantes del intestino delgado, ¿verdad? En la 3, bueno, recuerde que ahí hay filtración, no solo de alimentos, ¿verdad? Sino que de agua, electrolitos, ¿verdad? Ahí están las vellosidades intestinales, ¿verdad? Microscópicas. ¿Y eso en qué se traduce? Diarrea, ¿verdad? Y la diarrea, pérdida de peso, ¿verdad? Entonces, si tiene curiosidad, tiene varios días, varias horas de diarrea. Es bueno para adelgazar, ¿verdad? Claro, o sea, aquí todo se comparte. Todo se comparte. De gracias recibiste, de gracias darás, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, para que te den cuenta, ¿verdad? Cómo la fisiología o la fisiopatología de las enfermedades, ¿verdad? Por ejemplo, uno mismo a veces se busca enfermedades, salió, no desayunó y me almorzó, pero se forra, ¿verdad? En el de la cena, a medianoche está buscando el baño, ¿verdad? Porque esa es compensación, ¿verdad? Entonces, tiene que haber un equilibrio, ¿verdad? Entonces, estar comiendo a las horas, hidratarse, ¿verdad? No. Escherichia coli. Escherichia coli. Y Helicobacter pylori es otra vez con H. No confunda, ¿verdad? Dice, la ingestión en el entorno del cerdo, la enfermedad de transmisión por E. coli se une cuando dice la mucosa del intestino mediante enzimas fimbriales, ¿verdad? Que son las estructuras, y producen enterotoxinas, ¿verdad? O sea, toxinas que se generan en el propio intestino. ¿Y entonces qué hacen? Estimulan la secreción de agua, a los electrolitos. Entonces ahí va la diarrea, ¿verdad?
hacia el lumen significa, es el diámetro del espacio del intestino. Eso provoca diarrea. Y dependiendo, ¿verdad?, la cantidad de diarrea, la edad del animal, se deshidrata, va a causar la muerte. La siguiente. Clostridium perfringens tipo C. Las clostridiosis de que hablamos, ¿verdad? Es una diarrea con sangre, sanguinolenta, ¿verdad? Hay que tener cuidado. ¿Por qué hay diarrea con sangre? Obviamente, ya hay indicios, ¿verdad?, de que la estructura, digamos, de la mucosa ya perdió, digamos, su integridad histológica, es decir, ya es como que si usted se hace un rasponcito, ¿verdad?, un rayoncito, sale sangre fresca, pero puede salir sangre oscura, o la melena, como les dije en otra clase, cuando ya la sangre se oxidó, ¿verdad? Permaneció varias horas en el intestino. Es diarrea, 0,21 días de edad, mucosa del intestino, ¿verdad? Y puede haber esta necrosis, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Son cerdos que jamás van a producir, jamás van a engordar, ¿verdad? Y la mortalidad es elevada por Clostridium perfringens. Recuerde que eso afecta también a los bovinos, ¿verdad?, rumiantes mayores y menores. La siguiente. Así nos da tiempo, ya estamos al final. Bueno, ahí están las lecciones. La siguiente. Vamos a ir contra el tiempo ahorita. Rinitis atrófica, no muy frecuente, estornudos, lagrimeos, fluidos nasales con sangre, distorsiona o deformidad del hocico, ¿verdad?, de los huesecillos nasales. Y luego enfermedad respiratoria. La siguiente. Ahí está, ¿verdad? Diagrama, una fotografía, como la deformidad, ¿verdad?, del hocico del cerdo, por causas infecciosas, ¿verdad?, o problemas de, ¿cómo se llama?, de imbalance de nutrientes, ¿verdad? Calcio, fósforo. La siguiente. Bueno, al final, ¿verdad?, dejamos la reflexión. La importancia de vacunar. Enfermedades es mejor prevenirlas, ¿verdad? Porque estimulan, alerta del sistema inmunológico. Y las vacunas, la mayoría son inyectadas, ¿verdad? Es raro que en el agua. Y se considera actualmente, ¿verdad?, y así se va a hacer por generaciones, por siglos venideros, el método de prevención y control más efectivo de enfermedades, ¿verdad? Cualquier COVID, ¿verdad? No puede prevenir vacunándonos contra COVID, ¿verdad? Si salen 4 o 5 dosis, hay que vacunarse. Y también el manejo de los productos, ¿verdad? Aquí es antibiótico, antimicrobiano, ¿verdad? Vitaminas, desparasitantes, o sea, tener nuestras opciones, ¿verdad?, de medicación, de tratamiento que sean necesarios, ¿verdad?, y justificados. La siguiente. ¿Cómo saber si poseen la enfermedad? Diagnóstico, ¿verdad? Nuestro diagnóstico, nuestro dictamen, ¿verdad? Ustedes van a un juez, bueno, ¿quién es el individuo? Lo analizan, bueno, pruebas, estudios, ¿verdad? Siguiente. Diagnóstico por laboratorio, diagnóstico por síntomas. Siguiente. ¿Cómo saber si una vacuna también está funcionando? Depende, hay defectos de la vacuna, o fue más almacenada, mal administrada, evaluar eso. Recuerde que somos técnicos, profesionales, científicos, no solo vendedores de vacunas, ¿verdad? Es la diferencia de nosotros, ¿verdad? Cuando una persona que tiene experiencia, pero su conocimiento no daba, porque no tuvo la oportunidad de asistir a un centro de estudios, ¿verdad?, de veterinaria. Siguiente. Se nos durmió Oscar. ¿Este pasó una? No. Bueno, sigue. Sí. Va. Plan de vacunación. Bueno, hay vacunas de una sola dosis, hay una que hay que ponerse esfuerzo. Siguiente. Bueno, ahí está, ¿verdad? Ahí, bueno, ahí valga el comercial, ¿verdad?, de la empresa. Yo no recibo comisión, ¿verdad? Ahí están los nombres, ¿verdad? La Pursilis tiene 3, ¿verdad? El Cipela, Parvovirus y Lepto, ¿verdad? Y la recomendación en vez de reemplazo, 6 a 4 semanas antes de diseminación o muerte natural. Hembras primíparas, dice, ¿verdad?, de primer parto, ¿verdad?
7 a 14 días después del parto. Siguiente. La multípara, o sea, de 2 partos en adelante, 7 a 14 días después del parto. Berracos, cada 6 meses. Siguiente. Cuestiones de reproducción, ¿verdad? Circovirus, mamicoplasma, temas de reemplazo, 19 a 22 semanas, luego se repite 2 a 3 semanas después, 24 a 27 días, dependiendo del manejo. Hay refuerzos cada 6 meses, ¿verdad? El nombre comercial va a Circumvent PC, ¿verdad? ¿Qué significa? PCB, virus de circovirus porcino. O circovirus porcino, perdón. La siguiente. Reproducción, mamicoplasma, reproducción, circovirus, berracos, 6 meses. Siguiente. Cuando hay línea cuando es engorde, ¿verdad? Cambia, ¿verdad? 21 días, ¿verdad? Porcilis PCB, mamicoplasma. Ahí ahí está en mayúscula. Entonces significa que va a tener, la vacuna tiene de circovirus, ¿verdad? Y tiene de micoplasma y neumonía. Porcilis CB más Circumvent PCB M. Ese es el nombre abajo, el nombre comercial de la vacuna. Y ahí están las fechas, ¿verdad? Las edades, ¿verdad? De vacunación. 14 a 35 días, luego repite, te deja, ¿va? 14 a 35, si lo aplican en 14, 30 días. Es lo sugerido, ¿verdad? Lo propuesto. Pero puede cambiar. Siguiente. Bueno, ya estamos contra el tiempo, jóvenes. Ahí, respetando el tiempo de los demás, ¿no? Cualquier duda, pues estamos ahí abiertos en WhatsApp, en la página de Facebook. Va a ser un gusto aclarar sus dudas. Gracias. Dios. Feliz día. Adiós, bye, bye. Feliz día, Lick. Feliz día. Adiós. Feliz día. Adiós. Feliz día.